Entonces, bienvenidos de nuevo, chicos. Esta es su asignatura de validación aplicada a dispositivos médicos. La clave de la asignatura es IN311, aunque aquí en la plataforma dice 3, en el aula virtual dice 3013 IN311. Esta asignatura habla de validación de procesos, esencialmente. Es una asignatura del grupo de la concentración de dispositivos médicos. Eh, Esta corresponde, así mismo como ustedes van a ver en estándares, que yo sé que hay un grupo de ustedes que está también con Herle ahorita a las 8, con estándares, pensamiento esbelto, son el grupo de asignaturas que componen la concentración de dispositivos médicos de Intel. También vi que la mayoría son industriales, y veo que hay un mecánico, un ingeniero mecánico aquí también con nosotros, que eso está bien, está excelente, porque realmente en la área de dispositivos médicos no se limita solamente al conocimiento de nosotros, los ingenieros industriales, sino que es un ejercicio multifuncional de conocimiento y de análisis continuo de los procesos. Entonces, como le decía antes de iniciar la grabación, aquí en el área, en el aula virtual va a ser nuestra vía primaria de comunicación. Ustedes aquí van a tener semana a semana una lista de contenidos, de material de estudio, de referencia que ustedes van a tener para su soporte. Eh, Ahí hay artículos, están las presentaciones que yo voy a compartir con ustedes para que sepan también que las presentaciones que vamos a ir viendo también ya están cargadas y disponibles para ustedes para su repaso. Y otros artículos relevantes que serían buenos que ustedes lo vayan viendo para las asignaciones de la semana. También hay, por ejemplo, otros contenidos, como por ejemplo estas normas, el CFR 820, que vamos a ver en breve en la próxima clase que es, el ISO 13485, el ISO 14971, y información de soporte para las asignaciones. La sección de material de estudio, en la sección de evidencias, van a estar las asignaciones de la semana. En la práctica o la metodología de trabajo de esta asignatura es que nosotros, o yo les habilito a ustedes eh, las actividades, la segunda clase de la semana. En el caso de nosotros, que es martes y jueves, normalmente yo lo voy a habilitar el jueves, pero casi siempre yo lo hago en la primera clase. O sea, como muy tarde se lo voy a habilitar el jueves, pero ya desde, por ejemplo, desde ahora ya ustedes tienen en su calendario las actividades para la próxima semana. Las entregas normalmente son los lunes a las 11:59. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen hasta el lunes a las 11:59 de la noche para entregar sus asignaciones. Normalmente yo no pongo asignaciones fuera de ese horario para que hagamos hábito y sepan ya desde entrada cuándo vencen los entregables de la asignatura. O sea que, por ejemplo, lo de esta semana, las asignaciones de esta semana, ustedes la van a ver miren ahí las 3 para el próximo lunes. Serían, por ejemplo, el primer análisis de caso, una encuesta que tenemos ahí y un glosario, que yo les voy a explicar todo lo que vamos a hacer con eso en unos minutos. Esa es la forma de trabajo. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de la evaluación, de cómo trabajamos aquí. Esta asignatura, a diferencia de otras asignaturas que ustedes han trabajado, es una asignatura que yo he tratado de diseñarla bien centrada en la práctica o lo más real a la práctica posible. Aquí ustedes van a ver muchos análisis de casos, o sea, muchas situaciones de empresas y, y vamos a tratar de ir evaluando su conocimiento en función a sus criterios, tanto individuales como grupales. Entonces, aquí en la primera sección, cuando ustedes entren a la plataforma, van a ver que está el programa de la asignatura. Aquí está todo el contenido de lo que vamos a ver. Perdón, el programa. En ese programa está contenido varias cosas.
está la parte de, vamos a bajar un poco para acá. Hoy vamos a hablar de introducción a validación, qué es validación, por qué se valida, ventajas y beneficios, los tipos de procesos que se validan, el ciclo de vida de validación, que vamos a hablar durante la asignatura completa de eso, el sistema de control de cambios y las validaciones. En la unidad 2 vamos a ver la administración de un plan maestro de validación, que es como el esquema de trabajo que utilizan las empresas para planificar las actividades de validación de procesos. En la unidad número 3 vamos a hablar o vamos a ver la evaluación de riesgos y el enfoque de evaluación de riesgos para validación. En la unidad 4 vamos a hablar de protocolos. Todo el que haya escuchado hablar de validación probablemente haya escuchado hablar de IQ, de OQ y de PQ, pero no solamente validación es eso, sino que hay múltiples protocolos dentro de un sistema de validación clásico. Entonces ahí vamos a hablar de los protocolos y de sus funciones, para qué se utilizan y cuáles son las secuencias, que es muy importante. En la unidad 5 está la parte de estadística, aplicada a las validaciones de proceso. Eso ustedes ahí me van a ayudar con ese tema. La gestión de desviaciones y no conformidades, que es la unidad número 6. La 7 habla de revalidación, cuándo se necesita y qué es revalidación periódica. Y finalmente, la verificación continua de procesos, que le pasé rápido. Bueno, validación continua de procesos. Son 8 unidades. 8 unidades teóricas. Y la evaluación está aquí mismo, en el esquema de evaluación de cómo nosotros vamos a trabajar. La asignatura, para que ustedes tengan una idea, tiene la mayor parte del contenido de lo que ustedes van a ver, o de las valoraciones de puntos, son análisis de casos. Fíjense que, por ejemplo, aquí está dividida toda la puntuación de la asignatura, y cada unidad tiene relacionado un análisis de caso, y luego nosotros tenemos un proyecto final. O sea, de las unidades 1 a 4, nosotros vamos a ver estudios de caso. En la unidad 1 vamos a ver, y 1 y 2 vamos a ver unos análisis de caso de empresas de dispositivos médicos y cosas que le han ido pasando o que le están pasando. En el caso número 3, o la asignación 3, tenemos la preparación de un validation plan y de un risk assessment. En el caso 4, tenemos una autoevaluación, que la autoevaluación es como una especie de pruebín de valor de 5 puntos, que eso es la semana número 4 también. Y el examen de medio término, que tenemos la semana número 5. Solamente tenemos esta autoevaluación, que funciona como un pruebín, pero un pruebín bien, que no es de límite de tiempo, es un poco bien flexible. Y este examen son las únicas pruebas, o sea, son más o menos 20 puntos de pruebas, de cuestionarios, vamos a decirlo así, y el restante 80 son análisis de casos. La razón por la que o entregables de un caso determinado. La razón por la que el programa está estructurado de esa manera es intencional, y es para que ustedes se vayan acostumbrando a trabajar bajo el esquema de proyectos, que es la forma en que se trabajan las validaciones en las empresas de dispositivos médicos. Entonces, todo esos entregables y ese esquema, ustedes lo van a ir viendo cómo se van activando a medida que vayamos progresando en el trimestre. O sea, no es como que vamos a hacer ese proyecto final que lleva todos esos puntos así de golpe, sino que poco a poco ustedes van a ir viendo cómo nosotros vamos avanzando cosa a cosa. O sea, es algo que está diseñado de manera que sea manejable para ustedes. Entonces ustedes tienen eso ahí para que lo consulten y lo vayan viendo, tienen su calendario institucional. Y muy importante, que siempre me preguntan, ¿dónde yo guardo las grabaciones de la clase? Las grabaciones las van a poder encontrar en esta actividad que dice anuncios. Cuando ustedes entren ahí, ahora mismo me parece que está vacío, déjame ver. Exacto, no hay anuncios, no hay nada, no hay ninguna entrada, pero a partir ya de hoy yo voy alimentando
cada una de las clases. Clase 1, semana 1, clase 2, semana 1, y así sucesivamente hasta que completemos el curso. De manera tal que si ustedes quieren ir atrás, revisar algo que dijimos en clase o algo que alguien preguntó, en anuncio del docente ustedes van a tener toda esa información ahí lista para ustedes. Entonces, chicos, preguntas sobre la asignatura y la metodología o de la plataforma, dudas hasta ahora. Bueno, tengo aquí una pregunta, me dicen que no. Excelente, chicas. Entonces, y chicos también. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos la primera presentación, que es ya la introducción a la asignatura. Entonces, yo he hablado mucho hasta ahora. Vamos ya formalmente a dar la introducción a la asignatura de manera formal. El nombre completo de la asignatura de validación de la manufactura de dispositivos médicos. Ya formalmente mi nombre es César Tejeda. Soy ingeniero industrial. Pueden encontrarme en LinkedIn a través de mi usuario, César Tejeda 92. Ahí podemos conectarnos. Le invito a que se lo creen. LinkedIn es la plataforma número 1 ahora para buscar trabajo, mantener contacto con gente importante, contactos laborales. Laboro actualmente como líder de proyectos para la empresa Arjo, dominicana. Es una empresa de dispositivos médicos que se encuentra en Pisa, en el Parque Industrial Itabo, en Jaina. Y tengo vasta experiencia relacionada con validación de procesos, transferencia de productos, desarrollo de productos, sustaining engineering, que es la parte de mantenimiento de productos en producción, manufactura, o sea, manufactura a nivel de ejecución de manufactura y operaciones, y también tengo experiencia relacionada con el tema de mejoramiento continuo, Lean Manufacturing, manufactura esbelta y Six Sigma. Six Sigma es mi favorito. Las técnicas Six Sigma, herramientas estadísticas, así que cualquier cosa, estamos aquí, estamos a sus órdenes y a sus servicios. Y también si tienen cualquier trabajito por ahí, lo podemos hacer. Entonces, vamos a hablar ahora de qué es un ingeniero de validación. Un ingeniero de validación básicamente trabaja con el paradigma que dice Deming. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de William Deming, del círculo PHBA o en inglés PDCA. Deming dice, solo creo en Dios. Todo el que no sea Dios tiene que traerme datos. Y esa es la premisa principal del ingeniero de validación. El ingeniero de validación planifica, implementa, monitorea y crea estrategias de validación tanto para industrias farmacéuticas, o sea, que hacen medicamentos, como de dispositivos médicos. Estos ingenieros miden, analizan procesos y hacen también incluso auditorías de los mismos. Y revisan, por ejemplo, controles de procesos como calibraciones de equipo, calibraciones de metrología y demás. El ingeniero de validación crea documentación que es trazable y permite demostrar que el proceso genera los resultados esperados de manera consistente y de acuerdo a los estándares de calidad de los productos. En otras palabras, el ingeniero de validación se encarga de demostrar con evidencia objetiva que un proceso es capaz de manufacturar un producto de calidad o de la calidad esperada. Por eso la palabra clave, así como tenemos como el paradigma de Deming, la palabra clave en validación es consistencia o en inglés reliability. ¿Qué tan seguros nosotros estamos de que el proceso es repetible, es consistente y que se mantiene esa consistencia en el tiempo?
Y nuestro objetivo como ingeniero de validaciones es lograr la máxima consistencia posible de los procesos. Un ingeniero de validación trabaja, como le decía, planificando actividades de validación, y por eso sigue lo que se le llama el Validation Master Plan o Plan Maestro de Validación. De eso tenemos una unidad completa donde vamos a hablar de eso. También una de sus responsabilidades es ejecutar y cerrar protocolos. Todo el que trabaje en el área de dispositivos médicos quizá ha escuchado hablar de protocolos. Los que no han trabajado en el área no se preocupen, que vamos a hablar de eso eh, también más adelante. Y como parte de esos protocolos, se centran en manejo de características de calidad, equipos, documentación y demás. El ingeniero de validación tiene que tener mucha capacidad de análisis, mucha capacidad de observación y sobre todo mucha paciencia. En este mundo de manufactura y de dispositivos médicos, los procesos son a veces impredecibles y rara vez cuando nosotros validamos un proceso sale todo correctamente a la primera. De hecho, yo siempre le digo a ustedes que si ustedes están validando un proceso y todo está saliendo bien es porque todo está saliendo mal y ustedes no se están dando cuenta. Entonces, hay que tener mucha paciencia y estar preparado para eh, saber que no todo va a salir bien. Entonces, en base a esas premisas que nosotros sabemos que todo puede salir mal, o que pueden algunas cosas salir mal, nosotros como ingeniero de validación tenemos que ser capaces de dar estatus de nuestros proyectos. O sea, tenemos que tener buena capacidad de comunicación y de proyección de los objetivos alcanzados, de nosotros hacer entender lo que queremos, nuestra situación. También los ingenieros de validación tenemos que ser eh, líderes de equipo. La razón por la que tenemos que ser líderes de equipo es que las validaciones no se hacen con una sola persona, solamente con un ingeniero, sino que el ingeniero de validación tiene que trabajar con operadores, o sea, con personas que son ensambladoras, tiene que trabajar con mecánicos, técnicos, obviamente ya con otros ingenieros de su mismo nivel, tiene que trabajar con su jefe, con gerentes, y tiene que ser capaz de comunicarse y transmitir vamos a decirlo así, las necesidades del negocio, de lo que se quiere lograr, y hacer de que la gente trabaje para esos objetivos. Entonces, tenemos que ser líderes de equipo, y como líderes de equipo tenemos también que ser hábiles para poder manejar desviaciones. Cuando las cosas salgan mal, nosotros tenemos que manejar no conformidades, eventos, capas, que todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, de cuáles son esas técnicas, cómo nosotros vamos a manejar eso. Y también tenemos que tener capacidad de manejar muchos datos. O sea, el ingeniero de validación, su materia prima son los datos. Como decía Demi, tráiganme datos. Entonces, nosotros tenemos que ser no solamente capaces de archivar esos datos, de verlos, sino de analizarlos, hacer análisis estadísticos, hacer inferencia con esos datos y llegar a conclusiones en base a los datos que hemos obtenido. Entonces, esa capacidad de análisis tiene que estar ahí. Lo bueno de todo esto es que aunque suene bien, todo bien complicado, hay mucha demanda en el mercado laboral. Aquí en República Dominicana, las empresas de dispositivos médicos, incluso todavía bajo esta situación de pandemia que estamos viviendo, hay muchas que están en expansión. Tienen proyectos eh, de incrementar capacidad, de traer nuevas líneas de manufactura, de integrar nuevos productos a, sus, a sus áreas productivas. Y eso hace que haya una demanda increíble de muchos ingenieros de validación. Y de hecho, le puedo decir a ustedes que muchos ya de los muchachos que he compartido en estas clases, la mayoría de ellos están trabajando como ingenieros de proyectos o de validaciones en muchas de las empresas, porque aunque no sea de alto nivel, sino que están aprendiendo, que están
como ingenieros junior o de uno, de primer nivel, son ingenieros que están, que las empresas los están captando, porque hay una alta demanda y eso hace también que los salarios sean bien atractivos. Hay de todo, y créanme que esa demanda elevada aquí en el país de ingenieros hace que haya unas buenas compensaciones ahí. Una cosa muy positiva que tiene ser ingeniero de validación es que las mismas nos llevan alrededor del mundo. Esto era especialmente cierto antes de la pandemia, porque antes de la pandemia el ingeniero de validación en la planta era el que más viajaba, en el sentido de que tenía que ir a ver procesos nuevos, a evaluar máquinas nuevas, a ir a exposiciones de equipos, a adquirir esos equipos, esos software. Tenía mucha visibilidad fuera del país. Eh, Ahora mismo con toda esta situación esto está un poco más reducido, pero evidentemente la pandemia no va a ser para siempre, sino que eso se va a acabar. Lo que sí le puedo decir es que como ingenieros de validaciones hay mucha visibilidad fuera, dentro de la planta y fuera de la planta de manufactura donde quiera que usted trabaje. Si la empresa es multinacional, los ingenieros de validaciones tienen mucha proyección fuera de aquí del país, y tiene también muchas oportunidades también de ser expatriado, o sea, de irse a trabajar fuera. Que yo sé que para muchos de ustedes eso es algo que quisieran hacer y muchas empresas ofrecen esos beneficios de si aparecen las oportunidades, ¿por qué no? Irse del país. Lo que sí es que tienen que tener algo importante. Cuando ustedes vean con sus compañeros o con eh, personas que conozcan dentro del área de validaciones o delante del área de dispositivos médicos, dependiendo de la empresa donde le toque trabajar, los ingenieros de validaciones tienen diferentes nombres. Por ejemplo, hay empresas como el caso de Medtronic que tienen ingenieros de proyectos, tienen ingenieros de manufactura y al final hacen más o menos lo mismo y es validar procesos. Entonces son ingenieros de validación. Hay otras empresas que le dicen directamente ingenieros de validación, otras tienen otras variantes como los ingenieros de empaque, que son ya más especializados en tecnologías de empaque de productos. Están los ingenieros de validación de software, que también son más especializados. Ahí entra la parte de los ingenieros de software también tienen mucha cabida dentro del mundo de validación de procesos porque los software se validan todos, lo vamos a ver más adelante. También están los ingenieros de procesos. O sea que si ustedes ven vacantes en empresas de dispositivos médicos donde buscan ingenieros de proyecto, empaque, proceso, validación de software o ingenieros de manufactura, normalmente son ingenieros de validaciones por atrás, aunque quizás tengan una que otra responsabilidad adicional. Y también está la contraparte de calidad. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta quizá ir de lleno con la parte de ejecución de las validaciones y de los proyectos, pero a lo mejor le gusta la parte de calidad. Entonces, validaciones de proceso tiene su contraparte de calidad y también pasa lo mismo. Hay ingenieros de validaciones que tienen experiencia en validaciones que se llaman ingeniero de calidad, ingeniero de calidad de validaciones, ingeniero de software o de realización de productos. E igual, cada empresa le llama a la posición de manera diferente, pero al final hacen exactamente lo mismo. Entonces, los ingenieros de calidad se encargan de asegurar que se cumplan todos los requerimientos de las validaciones, mientras que estos son los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo todo. Que ya saben por ahí que cuando estén buscando empleo o vean cualquier vacante, sepan cómo identificar esta área, si les gusta y si les resulta atractivo. Entonces, ya resumiendo, el ingeniero de validación crea protocolos, prueba equipos, organiza datos, los analiza, documenta todo, revisan información de mantenimiento, de metodología de los instrumentos del proceso, resuelven muchísimos problemas relacionados a desviaciones, manejan conflictos, ordenan todos los récords, vamos a hablar de récords ahora un poco más adelante, supervisan a su personal junior o personal a su cargo, además también de los
de las personas que no se les reportan directamente como líder de equipo. Y básicamente esa es la idea de lo que hace un ingeniero de validación en sentido general. Entonces, luego de la clase, yo les invito a que ustedes vean este video que habla de qué es un Validation Specialist. Aquí hay un señor en un video de YouTube que nos explica con sus propias palabras cuáles son sus responsabilidades, qué ellos hacen y cuál es su día a día. Entonces, eso se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. El link lo tienen aquí también, que hace un ingeniero de validaciones. Lo pueden abrir directamente también de la plataforma o de la presentación desde aquí. Pero básicamente lo que le va a decir lo mismo que yo acabo de mencionar. Sí es bueno que lo vean el video para que vean, por ejemplo, los cuartos limpios. El ingeniero de validación tiene que estar acostumbrarse a trabajar en el área controlada, en cuartos de temperatura, humedad controlada, que son los famosos cuartos limpios. En el caso de que la empresa donde usted trabaje tenga cuartos limpios. Y tiene que ser también una persona que tenga, vamos a llamarlo así, habilidad no solamente de trabajar del escritorio, sino también de ensuciarse un poco la mano, de entrar al piso, de trabajar con la gente, eh, y de entender el proceso, que tenga ganas de entender el proceso. Esas son como quien dice las competencias de lo que busca un ingeniero de validación. Bueno, ahí está el caballero poniéndose su gowning, su bata de trabajo en el piso. Pero también es un trabajo que es más o menos de escritorio, o sea que es un balance entre dos cosas. Entonces aquí me habla más de las habilidades, ya eso lo acabamos de hablar. Y bien, entonces esas son las ideas de lo que hace un ingeniero de validación, chicos. Me dicen qué les parece todo, chicos, cómo lo ven, qué les parece el mundo de validaciones. ¿Alguien, uno de ustedes, trabaja en validación o tiene que algo que ver relacionado con el tema? Yo he hecho algunas cosas, variaciones, pero no me he involucrado tanto todavía en el trabajo mío. ¿Dónde tú trabajas, Luis? Trabajo en Combatec con el compadre suyo, Germán. Ah, sí, Germán. Germán Núñez, es mi hermano. Sí, Germán es muy bueno. yo soy del proceso, pero hago alguna cosa con él que le decía ahí. Entonces él no tiene tanta gente y a veces necesita ayuda ahí. Ok, qué bueno. ¿Y qué te ha tocado hacer de validaciones, más o menos, así como, qué se te ha pegado? Como uno dice. Eh, lo que maneja esas variaciones son de ingenieros de calidad que llevan de vez en cuando por allá. Y una vez tenían que medir algo ahí en una línea. Yo realmente eso fue yo tenía como 2 semanas, yo no entendí nada de lo que yo hice. Pero después con el tiempo me fueron explicando que más o menos era para ellos asegurarse que esa línea estaba en la capacidad de correr ese producto, que era como un producto nuevo, más o menos. Claro. Y después me enseñaron todo el papeleo que eso lleva detrás, que eran varios Sí, portafolios full de papeles. sí, hay muchísimo, muchísimo, hay muchos papeles detrás. O sea, las validaciones tienen una cantidad inmensa de papel y de documentación que ustedes no se lo pueden imaginar. Bueno, de hecho, aquí en la asignatura, ustedes van a ver que nosotros vamos a escribir mucho. Y realmente eso es parte también de la asignatura y que ustedes vivan eso aquí en la academia, donde nos podemos equivocar, donde podemos no entender, hacerlo mal, y que cuando a usted le toque trabajar le salga perfectamente. María, cuéntamelo. Bien. Eh, sí, pero yo también trabajo en la educación. Ahora se escucha bien. No te escuché, se cortó un poco. ¿Puedes repetir, ¿Escuchan please? bien? Sí, yo trabajo en la parte de validaciones, yo soy técnica de proyectos en
Trabajo con y nada, sí, cuando ¿En qué compañía tú trabajas, sorry, que no te pude escuchar? en metro, Ah, en Mectronic. ajá, como técnico de proyecto, sí, ¿En qué edificio tú estás allá? en el Building 4. Ah, pero Estoy allá, con Ana Martínez, ella es aquí me reporta. pero Ana Martínez es mi hermana también. Ana es muy Sí, ella buena. me estaba diciendo eso mismo. Sí, Ana es de la buena, de la buena. Ya hay mucha gente, amiga mía. Está Ana Martínez, está Luis Ferreira. eh, Sí, eh, Déjame ver quién más, quién más. Esta chica Montero, ¿cómo que se llama ella? Ana Montero. Hay mucha gente buena ya realmente. sí, todos son súper buenos ya. Sí, sí. Y allá en el edificio 4 ustedes tienen muchísimo trabajo. Yo no sé cómo van esa transferencia. Yo trabajé allá y Bueno, hay un trabajazo ahí. realmente tiene mucho trabajo. Ella me dice, yo me quería llevar trabajo para la casa cuando estaba de vacaciones y ellos me dijeron como que tranquila, que eso viene. Cógelo suave mientras tanto. Sí, sí, realmente, ¿cómo te digo? Esto no se acaba. O sea, uno tiene que organizarse y, ¿cómo te digo? Hay muchas cosas que hacer, principalmente en electrónica, como donde tú estás en el edificio 4 donde hay 1 millón de líneas y 1 millón de productos que transferir. Sí. Pero no, realmente una muy buena experiencia. Aprovéchalo ahí, que realmente hay mucho que aprender y Ana es muy buena. Es de las mejores profesionales con las que he trabajado, de verdad. Igual que Lo voy a Germán. Germán es una agradecer. estrella también. Déjame ver, déjame ver. Aquí me dice eh, la chica que está en una pasantía, que vive de calidad. Sí, señores, miren, la parte de calidad es muy importante y se relaciona mucho con el tema de validación, o sea, van de la mano. Uno, eh, Hay empresas inclusive en donde ustedes van a ver que, ¿cómo digo? Ingeniería de validaciones pertenece a la gerencia de calidad. Hay empresas donde ingeniería de validaciones o los que validan trabajan para proyectos o trabajan para ingeniería. O sea, es como, cada empresa tiene como su receta. Entonces, todo lo que ustedes van a ver aquí eh, es un resumen para que ustedes sean capaces de absorber el sistema cuando ustedes llegan a sus empresas o de entender el que ustedes tienen mejor. Porque evidentemente es imposible crear un contenido que aplique a todas las empresas igual, sino que ustedes van a ver cómo a medida que vayamos explorando y entrando en materia, eh, las cosas van tomando forma y ustedes van a entender cómo, por ejemplo, calidad se integra con esto, con los temas de validación y todo la parte de los protocolos y demás cosas. Laura tiene la palabra. Era sobre lo que usted mencionó anteriormente, de los que trabajan en validación. No es en el área de medical devices, pero tiene algo que ver, si no me equivoco. Yo trabajo en una empresa que desarrolla proyectos de energía renovable y bueno, básicamente uno de mis trabajos es la corrida de los diseños. Por ejemplo, si es un parque eólico, perdón, si es un parque solar, tengo que hacer corridas con los diseños del parque, valga redundancia, con los módulos fotovoltaicos y ese tipo de cosas, y yo considero que se podría aplicar lo que es un ingeniero en validación. Sí, Laura, tú tienes toda la razón. Realmente, eh, los conceptos de validación de proceso, aunque la asignatura, ustedes van a ver que evidentemente todo es enfocado al tema de, ¿cómo se llama esto? De dispositivos médicos, pero estas técnicas que ustedes están viendo aquí se aplican en múltiples áreas de conocimiento. Por ejemplo, en la parte de ingeniería aeroespacial,
La NASA y Boeing y todas las compañías de aeroespaciales utilizan protocolos muy similares a lo que ustedes van a ver aquí. La parte yo les mencioné de farma, de medicamentos, sigue un esquema muy similar. Y la razón por la que ustedes pueden ver eso, y ahí Laura, quizá a lo mejor tú puedes tomar muchas ideas de las que vamos a ver aquí, es porque la forma en que se valida viene dada por las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos. Históricamente, FDA ha sido el precursor de todos los requerimientos de validación, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, y FDA no fue que inventó esto, o sea, esto viene ya de otras agencias del gobierno, incluso hay normas y prácticas que lo utiliza el ejército de Estados Unidos, y todas esas técnicas, aunque se han ido matizando y Medical Devices ha ido como aplatanándola a sus requerimientos, es igualmente aplicable a otras áreas. Realmente, Laura, ahí tú tienes una oportunidad de ir haciendo como un benchmark de lo que hacen otras industrias y llevarte las prácticas para allá, porque igualmente te pueden funcionar. Entonces, chicos, volviendo otra vez aquí, vamos a hablar ahora de reglas generales. Vamos a hablar de cosas que son importantes para la asignatura IN311, que es la nuestra de ahora. 6:49. Okay. Reglas generales. Las tareas, a menos, bueno, todas las tareas que ustedes realicen, o los entregables que ustedes realicen a través ya sea de la plataforma, o enviándolo a través de la plataforma, por ejemplo, hecho en un Word y enviándolo por ahí, todo tiene que seguir las buenas prácticas de escritura técnica, o lo que en español nosotros conocemos o escritura, o ¿cómo es? Escritura científica. En inglés es technical writing, en español es escritura científica o redacción técnica. ¿Qué es eso? Hay unos principios. Cuando ustedes escriban, que desde ya, por ejemplo, ustedes tienen un entregable ahí que lo vamos a ver. Vamos a entrar en detalle con él a partir de la próxima clase. Bueno, voy a ver si me da el tiempo ahora para que lo veamos. Pero bueno, cuando ustedes escriban, siempre que ustedes escriban algo para esta asignatura y, consecuentemente ya en la práctica, en el entorno de manufactura, ya cuando le toque trabajar, sigan estos principios, porque les va a ayudar a preparar documentación sólida y que puede, y que no es, y que es, por ejemplo, fácil de digerir a nivel científico y técnico, que es replicable. Entonces, los principios son los siguientes. Cuando ustedes escriban, siempre tienen que saber el propósito o para qué se está escribiendo, qué se busca con lo que usted está haciendo. Esto suena como tonto, pero hay gente que se siente a escribir, por ejemplo, un IQ, que vamos a ver qué es, y no saben qué es un IQ, no saben para qué se utiliza, ni saben cuál es el propósito detrás de ese protocolo. Entonces, lo primero, siempre que ustedes escriban, es saber cuál es el propósito del documento. Y además saber a quién va dirigido. Siempre que ustedes trabajen en este entorno regulado, recuérdense que en Medical Devices y Pharma, todo lo que nosotros hacemos está sujeto a auditorías, ya sean internas o auditorías externas, a través de, ¿cómo se llama esto? A través de, por ejemplo, FDA o de otros organismos de auditoría como son BSI, DECRA y un sinnúmero más que vamos a hablar de ellos más adelante. Entonces, siempre que ustedes escriban, piensen en dos personas, en el ingeniero que le tocará revisar ese documento en adelante, que quizá no sea usted, o sea que usted tiene que escribir para que ese ingeniero entienda lo que usted hizo o lo que va a hacer, y en segundo lugar, para que el auditor o la persona que no sabe del proceso pueda entender lo que se hizo. Entonces, siempre que ustedes escriban, piensen, ¿un auditor pudiera entender? ¿O otro ingeniero puede entender? Porque normalmente nosotros escribimos para nosotros.
O sea, escribimos para nosotros entenderlo, no para que todos los entiendan. Entonces, sepan siempre que los documentos van dirigidos a un auditor y a otro ingeniero, ya sea su compañero o otro ingeniero que no está ni siquiera en la planta. Es muy difícil, créanme. Usted agarra un protocolo de hace un año de un ingeniero que no trabaja en el lugar donde ustedes están y ustedes no entender nada de lo que él hizo. Entonces, no sean ese ingeniero que escribió mal y sean el ingeniero que escribe bien y que escribe para que otros entiendan. El número 3 es tener un estilo claro de escritura. Y ese estilo claro se refiere a que nosotros seamos transparentes, que no tratemos de oscurecer la intención de lo que escribimos. Y eso es ir directo al grano, ser conciso, específico y consistente, evitando la jerga. Nosotros como ingenieros nos encanta utilizar términos rebuscados para nosotros justificar cosas, principalmente cuando estamos en una situación difícil. La jerga tiene que usarse con moderación para que otras personas o un tercero pueda entender lo que se escribió. Nos encanta, por ejemplo, todo aquel que dio o que ha visto la parte de, bueno, la mayoría de ustedes que son ingenieros industriales ya vieron la parte en calidad relacionada a pruebas de normalidad, de skewness, kurtosis, de homoceasticidad y un grupo de cosas que suenan hermosas, suenan muy bonitas, pero realmente nuestros compañeros que no tienen ese expertise que nosotros tenemos de estadística, leen eso y no van a entender. Entonces, hay que saber cuándo utilizar la jerga y en qué contexto. O sea, siempre ser claro. Otras reglas, siempre que escriban para esta asignatura y para la vida también. Usar voz activa sobre la voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes escriban, no escriban como los periódicos, que los periódicos dicen el zafacón fue incendiado por Laura. Eso es voz pasiva, porque pone el sujeto al final de la oración. Siempre utilicen voz activa. Digan, Laura incendió el zafacón. ¿Por qué? La razón es que la voz activa es más fácil de entender que la voz pasiva. Entonces, siempre, siempre eviten la voz pasiva. Y eso es tanto así que Word, a partir de la versión 2016, en el corrector ortográfico le pone como una cosa azul si ustedes están escribiendo en voz pasiva en inglés. Y le dice, mira, tú estás usando voz pasiva. No está mal, pero eso no se va a entender. Entonces hay que evitar esa voz pasiva. Siempre hay que tratar de escribir en secciones cortas y legibles. No escribir una prosa, un libro de Harry Potter de lo que pasó, sino ir punto por punto y secuencialmente de lo que va a pasar. Tratar en la medida de lo posible de utilizar listas y elementos visuales. Enumerar, usar bullets y así sucesivamente. Debemos mantener la coherencia, usar títulos si son necesarios, si las plantillas no utilizar las plantillas provistas. En la práctica, cuando ustedes trabajen en el entorno regulado, en cualquier empresa de dispositivo médico, ustedes van a ver que para todo hay una plantilla. Todo documento que se hace tiene una plantilla y esa plantilla está aprobada porque dice los contenidos que debe de tener ese documento. Entonces, la plantilla es sagrada, no se puede modificar. Entonces, algo que ustedes tienen que saber desde ahora es que para esta asignatura esa regla aplica así mismo como aplica en Medtronic, así mismo como aplica en Edwards, eso va a aplicar aquí. Todas las entregables, yo les voy a suministrar una plantilla. Siempre que yo les provea de esa plantilla, ustedes tienen que respetarla. ¿Qué quiere decir esto? Evitar modificarla, cambiarle los tipos de letra, cambiarle, por ejemplo, eliminarle títulos, a menos que la plantilla diga, si usted elimina esta sección, si usted no le da permiso a la plantilla de eliminar algo, de hacer cualquier alteración, no lo haga. ¿Por qué? Porque plantillas es una desviación del procedimiento de planta y de las buenas prácticas de documentación. Y siempre usar las guías que yo le voy a proveer. Con todo lo que vamos a hacer, yo siempre voy a dar una guía y un planteamiento del problema. Mi recomendación es para cada uno de ustedes, ya cuando
cuando vayamos a trabajar en grupo o ahora como en la primera etapa es individual, siempre lean el planteamiento del problema. Que parezca aburrido, el planteamiento del problema le dice qué hacer y le evita mucho inconveniente. Entonces, sigan la guía para que su experiencia sea la mejor. Entonces, otra cosa, y esa es la última regla del technical writing, y es que los entregables de la asignatura es a menos que yo le indique por lo contrario. ¿Por qué en inglés? Me preguntarán, siempre me preguntan. La razón es que esta es una industria regulada, quienes nos auditan normalmente son dos razones. La primera es que quienes nos auditan pueden ser de cualquier parte del mundo. Puede auditarlo un americano, puede auditarlo un hindú, puede auditarlo un mexicano, alguien que habla español. Y los documentos de validación son vitales en auditorías. Entonces, normalmente se prefiere utilizar el lenguaje de facto del comercio del mundo. En el mundo, todo el mundo, todas las personas hablan inglés en el mundo globalizado. Entonces, si usted es de China, usted sabe algo de inglés. Si usted es de Polonia, polaco, usted habla algo de inglés. Entonces, el inglés es la lengua para nosotros manejar este tipo de documentación. Otra razón, además de la parte de auditoría, es que las empresas multinacionales de dispositivos médicos tienen sedes en varios lugares. Imagínense ustedes que, por ejemplo, digamos, Fresenius, que es una compañía alemana, necesita a alguien de Fresenius corporativo, necesita revisar un documento. Ese documento tiene que ser legible y, por lo tanto, para evitar nosotros tener que traducirlo al momento, se trata de escribir en inglés desde el inicio. Entonces, siempre, a menos que yo le indique lo contrario, los entregables van a ser en inglés. Bien. Entonces, ya finalmente, esa era la guía, esas son como las reglas de Technical Writing. Aquí está la guía de la asignatura, que ya yo se la mostré al principio, y el programa, tienen acceso, y la literatura de la asignatura es esta. O sea, esta asignatura ha sido preparada utilizando estos libros. El principal es este, que es Validation for Medical Device and Diagnostic Manufacturers. Es un libro muy aburrido y es un libro de consulta que básicamente va sobre cada concepto de lo que es validación. Vamos a tratar de evitar de ser aburrido en la asignatura y vamos a ponerlo lo más interesante posible. El segundo libro de referencia, yo no les recomiendo comprar este libro, porque este libro de Validation for Medical Device and Diagnostic Manufacturers es un libro muy costoso, un libro que cuesta como $300. A menos que usted la compañía lo compre y lo tenga de referencia dentro, no vale la pena realmente comprarlo. El que sí yo les recomiendo a ustedes para que cada uno lo tenga es este, es el Lean Six Sigma Militar. Es un libro de consulta de herramientas estadísticas y de técnicas de mejoramiento continuo que todo ingeniero industrial o cualquier ingeniero que trabaje en mejoramiento continuo tiene que tenerlo. Ese libro, de verdad, señores, sacrifiquen esos $50 en Amazon y cómprense uno, porque es un libro que es una joya. Yo tengo uno y no lo presto. Entonces, los otros, que son el Validation by Design, este está en Amazon, es más barato que este que está aquí y lo pueden encontrar en Kindle, es un poco más accesible, pero no es tan completo como el primero. Y luego están estas dos señoras que son el ISO 13485, que son los requerimientos de los sistemas de calidad para dispositivos médicos, la norma, y el Código Federal o la ley federal de la Administración de Drogas y Alimentos, que es el CFR, el 21 CFR parte 820, o como yo le digo normalmente, el CFR 820. El CFR 820 es la ley de Estados Unidos que dice que un sistema de calidad para dispositivos médicos debe de tener para que un producto se pueda vender en Estados Unidos. Él hizo una norma internacional, esta es de Estados Unidos. Estas dos ya ustedes la tienen en la plataforma. Aquí
Aquí ustedes la tienen aquí directamente, pueden abrirla y verlas. Entonces ahí ustedes tienen un poco de literatura. Preguntas relacionadas a esto último que acabamos de ver. Déjame yo volver para acá. Dudas. Vamos a ver. Ok. Me dicen que estoy un poco entrecortado. ¿Necesitan que repita algo que no se entendió bien, chicos? ¿O todo está claro? Súper. Qué bueno. Entonces, esa es la parte introductoria de la asignatura, de qué es dispositivos médicos y la parte de Technical Writing. Entonces vamos a cerrar esta presentación. Fíjense que ahí ustedes la tienen, también la pueden consultar. Entonces, antes de yo empezar con el contenido, para esta semana tenemos estas 3 cosas. Lo primero es una encuesta. Esta encuesta es una encuesta de datos, tiene 3 preguntas para yo conocerlos a ustedes mejor, porque como no tenemos ese contacto directo así como en clase, donde yo podía hablar con cada uno de ustedes y demás. Son 3 preguntas para yo conocerlos, si trabajan, en qué área. Ya yo vi que algunos de ustedes trabajan en el sector, otros no. Y para entender un poco también de sus expectativas. Eso está abierto ahí hasta, como les dije, el próximo lunes. Por favor, complétenlo todo porque yo siempre me gusta darle seguimiento a sus expectativas y trato de ajustar el contenido de la clase a quizá cosas que ustedes estén viendo dentro del área. Por ejemplo, hay grupos donde casi todos trabajan, entonces es un poco repetitivo que yo entre en unos conceptos que todo el mundo conoce. Y hay grupos que ninguno tiene experiencia relacionada con validación, entonces ahí hay que detenerse un poco más los conceptos. Entonces, por favor, completen esta encuesta. Este es el glosario de términos, que ese glosario de términos, yo les voy a explicar ahora cómo lo vamos a llenar. Déjenme yo abrir la presentación número 2. Esto está cargando, vamos a esperar que cargue. Cerramos el docente. En la presentación número 2, al final, hay unos conceptos, hay unas siglas, vamos a decirlo así. Esos acrónimos que están aquí al final de esta diapositiva, yo los voy a utilizar muchísimo durante la clase y los voy a mencionar a veces sin definirlos. Entonces, me interesa que ustedes sepan el significado de cada uno de estos. Entonces, son 2 páginas, son estos 2 slides que están aquí. Entonces, déjame ver. Yo necesito que ustedes, cada uno de manera individual, escoja un concepto de los que está aquí, donde dice vocabulario interno, este que dice aquí. Cojan uno de esos y lo definan. Si todos están tomados, cuando a ustedes le toque en el glosario, ustedes entran aquí al glosario, el glosario de términos, y le dan aquí a añadir entrada, ponen la definición, por ejemplo, buscan qué significa, no sé, qué significa DHF. Buscan DHF, averiguan. Esa lo podemos hacer en español, aquí no tiene que ser en inglés, porque es un glosario para nuestro entendimiento, de consulta, porque también ustedes lo pueden usar después. Definen DHF.
individualmente. Cada uno coja uno de esos. Si al final no hay de eso que dicen vocabulario interno, pueden tomar de este lado. Pero mi enfoque es que tomen de estas que están aquí. Por lo menos una cada uno de ustedes. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase, porque hay muchas de esas que ustedes deben de tener ahí ágil, que ustedes, por ejemplo, puedan buscar, bueno, GDP, y vean aquí a la G y sepan ahí que yo estoy hablando cuando digo GDP y tengo una referencia clara. Entonces, el otro es el caso número 1, que no voy a hablar de él ahora. Voy a hablar de él el próximo jueves, si Dios lo permite. Lo que sí voy a hacer ahora es que voy a tocar la introducción, que es la primera unidad del programa. Lo primero que ustedes tienen que conocer cuando se habla de validaciones es que las validaciones pertenecen a algo que se llama sistema de gerencia de calidad o de manejo de calidad. En inglés es Quality Management System. Hay muchas siglas, debe haber muchos acrónimos de 3 letras. En este mundo del dispositivo médico es todo un acrónimo de 3 letras. Entonces, es bueno que ustedes vayan aprendiendo eso para que cuando entren a cualquier planta no se confundan. QMS es Sistema de Gerencia de Calidad o Quality Management System. Entonces, las validaciones pertenecen al sistema de manejo de calidad o Quality Management System. Los sistemas de calidad no es más que un grupo de controles y metodologías utilizadas para el desarrollo, manufactura, almacenamiento y distribución de los productos, al mismo tiempo que se asegura la seguridad, eficacia y confiabilidad del mismo. La forma más fácil y digerible de entender lo que es un sistema de calidad es la forma o el contenido de prácticas que nosotros en la planta tenemos para asegurar que el producto salga bien, de manera consistente. Hay empresas, fuera obviamente del mundo de dispositivo médico, pero hay empresas aquí locales, por ejemplo, en el mercado local, que no tienen sistema de calidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que si el producto sale bueno, es una, es una obra de Dios, un milagro, porque no es sistemático. La práctica de la calidad no es sistemática, no es metódica. Aquí cuando trabajamos de dispositivo médico estamos hablando de productos que pueden afectar la salud de un paciente o incluso pudieran afectar la vida del mismo. Entonces, la calidad aquí no puede ser fortuita, tiene que ser asegurada y tiene que ser controlada. Entonces, el sistema de calidad son ese grupo de sistemas o de subsistemas enfocados a asegurar que el producto salga bien, sea seguro y confiable. Y evidentemente esto responde a las expectativas de los clientes. Los clientes, cuando ustedes usan una curita, por ejemplo, vamos a poner el dispositivo médico más fácil de entender una curita. Ustedes compran su curita y se la ponen, pero ustedes no piensan si la curita está estéril, ustedes no piensan si la curita se adhiere o no a la piel, ustedes no piensan nada de eso, ustedes asumen que la curita va a funcionar. Lo mismo pasa con la jeringuilla. Ustedes compran la jeringuilla y saben y asumen que la jeringuilla funciona, que no está tapada la aguja, que está estéril, que está limpio, que se hizo en un ambiente limpio. Todo eso lo aseguran los sistemas de calidad y que sea consistente y sostenible en el tiempo. Entonces, eso es una respuesta a esas expectativas. El consumidor, o sea, el productor del dispositivo de nosotros, del producto médico, tiene que asegurar los controles necesarios para que el producto sea seguro y efectivo, sin importar lo que cueste. Ustedes van a ver que en esta industria
se gasta muchísimo dinero en cosas que ustedes dicen, wow, por ejemplo, en papeles. Ustedes dicen, no, pero esto es papeles nada más, o sea, aquí nada más se valida, aquí nada más se rotan DCL, se rotan temas relacionados con cambio, y todo es un papel, y todo hay que escribirlo, y esto cuesta mucho dinero, ¿por qué no lo quitamos? No, la realidad es que la empresa gasta en eso porque eso ayuda a mantener la calidad de manera sistémica, de manera repetible en el tiempo y ayuda a controlarla. Entonces, ese costo la empresa tiene que asumirlo y tiene que ponerlo en práctica para asegurar que el sistema de manejo de calidad, el Quality Management System, funcione. ¿Qué beneficio tiene el uso de un Quality Management System? Un sistema de manejo de calidad. Es que demuestra cumplimiento con requerimientos regulatorios y compromisos legales. Maneja los riesgos de manera efectiva. O sea, cuando una empresa no tiene un sistema de manejo de calidad, los riesgos se toman porque el dueño dice. Si el dueño dice que hagan esto, se hace eso. Si el dueño dice que hagan aquello, se hace eso mismo también. Entonces, el riesgo no es así. El riesgo se mide, se mitiga y se controla. Entonces, eso lo asegura el sistema de manejo de calidad. Los procesos deben ser, el sistema de manejo de calidad también asegura que los procesos sean mejorados consistentemente. Las empresas tienen un equipo de mejoramiento continuo y créanme que eso tampoco es una chulería, eso es relacionado al sistema de manejo de calidad y mejora continua del proceso. Asegurar también que evidentemente el producto sea seguro. Cuando yo hablo del sistema de manejo de calidad, la mayoría de la gente no, como que no hace clic. Pero yo estoy seguro que ustedes han oído hablar o han escuchado por lo menos de una empresa que tiene una certificación de ISO 9001. ¿Lo han escuchado eso? He escuchado de alguien. Cuando ustedes escuchen eso, ustedes están delante de una empresa que tiene un sistema de manejo de calidad. Y esa empresa, independiente sea o no de medical devices, está cumpliendo con esto que ustedes están viendo aquí. Tiene capacidad de cumplir los requerimientos regulatorios y legales del mercado donde vende, maneja su riesgo bien, tiene mejora de procesos y asegura que su producto funcione. Entonces, por eso es que eso es tan llamativo. Cuando una empresa ISO 9000, porque ISO 9000, la serie de ISO 9000 es la norma internacional utilizada para manejo de sistema de calidad en cualquier empresa. Desde una empresa, por ejemplo, que fabrica cartones, hasta una empresa que por ejemplo, docente de manejo como Intec, por ejemplo. Intec pudiera estar, que no, me perdona Intec, no sé si hay alguien que trabaja en Intec aquí, que a veces hay. Intec puede ser una empresa certificada con un sistema de manejo de calidad que tiene todas esas cosas. Pero eso es lo llamativo. Entonces, específicamente dispositivos médicos, ustedes van a ver dos regulaciones o dos normas que controlan el manejo de la calidad, que son el CFR 820 y el ISO 13485. El ISO 13485 es el equivalente al ISO 9000, pero específicamente para dispositivos médicos. ISO también tiene para otras industrias normativas internacionales que son únicas de ello. Por ejemplo, está la ISO 22000, que son, me parece, no, creo que si mal no recuerdo, la ISO 22000 es de Pharma. A ver. Eso no tengo todas las respuestas. A veces. No, alimentos. ISO 22000 es alimentos, que es el equivalente del 13485, pero para la producción alimentaria. O sea, cuando usted ve una compañía de alimentos que dice, yo tengo ISO 22000, tiene la normativa de manejo de calidad. Y el 820, el CFR 820 es lo que requiere específicamente Estados Unidos como parte del manejo del sistema de calidad para entrar a su mercado. O sea, Estados Unidos, por ahora,
no le importa que usted tenga este certificado 13485, sino que usted cumpla con eso, con el CFR 820, que es su ley interna. Cada mercado tiene sus requerimientos. Por ejemplo, ya le mencioné Estados Unidos, la Unión Europea sigue íntegramente el ISO 13485 porque después de todo, ISO está en Europa y ellos promueven mantener los estándares así mismo como están. Hay otros países, como el caso de Japón, que usa una ordenanza diferente, que la ordenanza 169, que es una modificación del 13485 adaptado a sus necesidades. Ellos tomaron el 13485 y le agregaron cosas. Y así cada mercado, cada área, cada país tiene sus requerimientos con respecto a los dispositivos médicos. Por ejemplo, Health Canada tiene una modificación del 13485 también especial de ellos. Aquí no está el mercado de Brasil. Brasil también tiene una modificación. Y así cada uno tiene sus requerimientos. Entonces, si su empresa quiere entrar a cualquiera de esos mercados, tiene que ir cumpliendo con los requerimientos del sistema de manejo de calidad de cada mercado. Entonces, déjame ver. El sistema de calidad tiene dos facetas o tres facetas. Tiene control de calidad, aseguramiento de la calidad y el sistema de integración de la calidad o sistema de calidad, como a veces le dice la gente en la práctica. Normalmente cuando yo le hablo a ustedes de control de calidad, muchos de ustedes quizás tengan la idea de control de calidad como inspección, como ir a la línea de producción y medir y inspeccionar visualmente y tomar una muestra. Control de calidad es eso mismo, es el conjunto de pruebas que se les realizan en el producto directamente para asegurar que cumple con sus especificaciones. Casi todas las empresas de manufactura siguen algún tipo de esquema de control de calidad. Pero no todas las empresas, a menos que tengan un sistema de manejo de calidad, tienen aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad no es más que planificar la calidad desde antes de la producción, medir riesgos, implementar controles, validar los procesos y de manera controlada asegurar que el proceso se mantiene estable. Eso se llama aseguramiento de la calidad. Y la integración de esas dos cosas, tanto de QC como aseguramiento, a veces hay gente que confunde aseguramiento de la calidad con control de calidad, porque son cosas totalmente diferentes. En sistema de calidad es la integración de esas dos cosas, de tanto aseguramiento con control. Y realmente, al final, el sistema de calidad lo que quiere hacer estas tres cosas, esta secuencia de pasos. Primero, determinar cuáles son las especificaciones del producto. Esas especificaciones, demostrar que esos requerimientos se pueden alcanzar en el proceso. O sea, tengo un producto, ese producto debe cumplir un grupo de requerimientos. Ahora, ¿el proceso es capaz de cumplirlo? Sí, es capaz. Entonces, después monitorear el proceso continuamente. Y en ese monitoreo, controlar los cambios que surjan en el proceso. Quiero introducir equipos nuevos, quiero modificar la forma de trabajo. Todos esos cambios, mantenerlos en control. Quiero mejorar, quiero asegurar que algo se haga de manera más eficiente, también controlar ese cambio. Y sobre todo, de todos esos tres pasos, esos cuatro pasos anteriores, proveer algo muy importante que se llama evidencia objetiva. El sistema de calidad se basa, su azapata o su base es la evidencia objetiva. Y esa evidencia se entrega en papeles, como decimos nosotros, en protocolos, en records, procedimientos, análisis, análisis de riesgo o de data, y así indefinida cantidad de records. Entonces, lo vamos por hoy a dejar hasta aquí.
La próxima clase, que es el próximo jueves, vamos a hablar de qué es un medical devices. Un medical device. Les invito para la próxima clase a que ya que llenen la parte del glosario, la encuesta, no es obligado que lo tengan hecho para el jueves, pero para que vayan ganando tiempo. Y ya entonces la próxima clase, si Dios lo permite, vamos a hablar ya de los temas, del contenido ya de la unidad número 1 y del caso, el análisis del caso. Chicos, preguntas hasta aquí, dudas. Profesor, yo no sé si es que hay que actualizar, pero yo intenté entrar a la encuesta y me decía como que no podía hacer nada. Sí, Probablemente, igual. déjame ver, voy a corregir, probablemente tiene un tema con la fecha. Lo Dice voy que a editar. venga. Déjame ver, eso puede haber pasado. Eso es posible. Ok, que no ha llegado la hora, espérate, vamos a poner esto desde ayer. Chequen de nuevo, ya tiene que estar disponible, pueden entrar ahora mismo. Gracias. Déjame yo confirmar con este también, que el del glosario también tiene que tener la misma situación. Yo lo voy a arreglar ahora en un momento. Va a estar disponible en unos 5 minutos. Si no hay más preguntas, chicos, por el día de hoy hemos terminado. Gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias, profe. Profesor. Gracias, Eso Juan. es todo, profe. Pasen buenas. Gracias, bye bye. Bye, profe. Bye.